Continuamos con la lectura del libro La ligera ventaja, el super triunfador. Después de la epifanía de ese día de disgusto, me marché del campo de golf, cargué mi estéreo y mi ropa. Todas mis pertenencias entraban en el asiento trasero con suficiente lugar para un pasajero. En mi coche, un Dodge Dart 1964 con motor Slam de 6 cilindros y emprendí el camino a Albuquerque. El coche se recalentaba tanto que me llevó 6 días llegar a Texas. Fue el viaje más largo de mi vida, no solo por el coche desastroso, sino por la distancia que viajé en mi corazón y mi alma Cuando llegué a Nuevo México, me había propuesto a dejar por siempre la mediocridad y comenzar a habitar el mundo del gran triunfador. Me iba a dedicar de lleno con los 8 cilindros, bueno, por el momento con los 6 cilindros, y hacer lo que fuera necesario para progresar en la vida. Como ya mencioné, toda mi vida no fui nada más que una persona normal en todo lo que había hecho. Calificaciones normales, deportista normal, habilidades sociales normales. Sabía que la única manera de convertirme en alguien sería trabajando arduamente y siendo insistente. Para siquiera tener una mera probabilidad de entrar en el equipo, iba a tener que trabajar con más intensidad en los entrenamientos. Si quería impresionar a alguien en el mundo social, iba a tener que dedicarme más. Si quería sacarme mejores calificaciones, iba a tener que estudiar más que nadie. Y así lo hice. Ese semestre, por primera vez en la vida, me saqué A en todas las materias. De ahí me gradué en una maestría en administración de empresas, entre los mejores de mi clase, y el resto, como se dice, pasó a la historia. Salvo que no fue así. Yo no lo sabía aún, pero no es suficiente trabajar arduamente. Si lo fuera, entonces todos los que trabajan duro ya hubieran conseguido lo que se propusieron. Simplemente mire a su alrededor y verá que la cosa no es así. El mundo está repleto de personas que se matan trabajando y que aún así las circunstancias los aplastan. Yo estaba a punto de descubrir esa triste realidad. Recién graduado de la universidad, conseguí un trabajo en el Aeropuerto Internacional de Albuquerque, donde seguí dando lo mejor de mí mismo y trabajando como loco. En lo que pareció ser un tiempo muy corto, me había convertido en uno de los administradores del aeropuerto más joven del país. Mi trayectoria empresarial era tan cotizada que la firma tecnológica de Dallas, Texas, Instruments, me buscó y me contrató. Ahí trabajé durante los próximos 5 años y ascendí a nivel gerencial como gerente de la división de sistemas de inteligencia de la compañía. Pero la realidad empresarial americana no era lo que yo quería. Había demasiados tejemanejes políticos que yo odiaba y no sentía que había hallado el sitio donde pertenecía plenamente. Claramente estaba en una vorágine de super triunfadores, ¿no es cierto? Para ser franco, sentía que podía lograr casi cualquier cosa que me propusiera, como si hubiera aprendido las palabras mágicas y hubiera hallado la fórmula secreta. Entonces decidí abrirme el camino por mí mismo e intentar en el ámbito empresarial. Nuevamente me mudé a Albuquerque y fundé una compañía de energía solar. No sabía nada de la energía solar, apenas sabía si el sol salía por el este o el oeste. Parece ser que sale por el este, pero con 400 compañías solares en el estado, Nuevo México era la capital de esta industria incipiente, y sea por ignorancia o no, parecía claro el camino a seguir. Al principio daba la impresión de que en efecto había tomado una decisión sabia. En 2 años mi compañía era una de las principales en el país y en poco tiempo nos convertimos en una de las empresas de energías solares más importantes de los Estados Unidos. Yo estaba contentísimo, en la cima del mundo. Lo que todavía no sabía era que nada siempre permanece igual. Todo está en constante movimiento. Siempre, todo cambia. Y eso fue lo que sucedió a continuación. Los tiempos cambiaron, las leyes impositivas cambiaron, nuestro sector sufrió un golpe duro. Antes de que me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, mi compañía se derrumbó y perdí todo. Volví a cero, y peor, ya que debía más dinero de lo que jamás podría volver a ganar. No podía creerlo. Mis triunfos extraordinarios se habían hecho polvo frente a mis ojos. Mi vida de millonario se había evaporado, dejándome nuevamente en el mundo de los holgazanes, el hombre sin nada, hasta que me quitaron el coche. Mi noche de desesperación. La noche que remolcaron mi coche me sentía abatido e incrédulo. Años antes, como alumno universitario fracasado, había tenido mi día de disgusto. Acababa de acontecer lo inevitable y como empresario fracasado
había llegado a mi noche de desesperación. No podía entender lo que me había sucedido. Después de vivir como un fracaso toda mi vida, un día me desperté y recobré el sentido. Retomé mis estudios universitarios y trabajé con enorme dedicación. Entré como uno de los peores y me gradué entre los mejores. Trabajé para una empresa importante durante 5 años y ahí alcancé la cima. Fundé mi propia compañía y en menos de 5 años también ahí llegué a la cima. Me había construido a mí mismo de fracasado a exitoso. Y ahora, después de 14 largos años de un camino hacia arriba, ¿de alguna forma había llegado otra vez al fondo? Estaba más quebrado de lo que había estado cuando era Gorgeous George, pavoneándome en la playa en mis shorts vaqueros. 12 años de sangre y sudor y lágrimas. ¿Para qué? Simplemente no podía comprenderlo. No podía ver la justicia, ni siquiera la lógica de todo esto. Me sentía nuevamente como un adolescente, confundido, enojado, con un mundo en que nada tenía sentido. ¿Era la vida inherentemente injusta, sin pies ni cabeza? ¿Tenía sentido alguno siquiera esforzarse? Fue ahí que comencé a examinar con más atención lo que había sucedido en mi vida. En esta ocasión no fue epifanía alguna. Esta vez no fue como en ese momento en el campo de golf de Orlando. No había ningún interruptor que pudiera encender en mi vida. Ninguna resolución para mejorar las cosas. Ya lo había hecho y miren a dónde me llevó. No, esta vez necesitaba sentarme y comenzar cuidadosa, metódica y sistemáticamente a ordenar las piezas mezcladas de mi vida destrozada. Debía haber cierta lógica y tenía que encontrarla. Veamos, había abandonado mis estudios universitarios, había sido un holgazán y un total fracaso financiero. También había sido un alumno excelente, un importante gerente empresarial, un empresario triunfador en un sector industrial de avanzada y un éxito financiero rotundo. Y todos ellos habían sido la misma persona. Entonces, ¿cuál era la diferencia? No tenía sentido alguno, ¿o sí? Cuanto más lo examinaba, más me parecía que esa montaña rusa no era cuestión de mala suerte, ni de una casualidad de las circunstancias. No podía ser. Había algo que yo estaba haciendo que no estaba dando resultados, pero por otro lado, obviamente hubo momentos en los que yo estaba haciendo, que lo que yo estaba haciendo había funcionado perfectamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por primera vez comencé a ver a lo largo de los años de mi carrera, había pasado por una secuencia de experiencias que contenían los secretos del éxito y también del fracaso. Comencé a ver que las semillas del holgazán y del millonario yacían en los actos sencillos que yo adoptaba todos los días, escapando de la maldición de la montaña rusa. Hasta ese momento, yo sabía que era una persona normal. Si hubiera seguido aceptando que así era la simple realidad, entonces nada hubiera cambiado a mi favor en mi vida. En cambio, en mi vida se empezó a gestar cuando dejé de dar por sentado que, por ser una persona normal, eso significaba que estaba destinado a resultados meramente normales. Fue entonces que comencé a cuestionarme si eso era verdad. Empecé a hacer un análisis sistemático de mi vida y a observar muy atentamente mis acciones y mis resultados. Esto es lo que vi. Cuando la gente se ve amenazada por el fracaso, hace lo que sea necesario para movilizarse, dar marcha a las cosas, cualquier cosa, lo que sea para comenzar a trepar hacia el punto de supervivencia. Y luego, cuando llegan al punto en el que pueden mantener la cabeza a flote, empiezan a hundirse otra vez. A medida que se acercan a la línea del fracaso, que pueden prever, piensan, ¡ay! Voy rumbo al fracaso, y hacen todo lo posible para revertir la trayectoria y empezar a subir de nuevo, y el ciclo se repite. Yo había estado haciendo eso, y eso es lo que hacen muchas personas que viven sus vidas enteras así, oscilando entre el fracaso y la supervivencia, aspirando al éxito y quizás incluso alcanzando el nivel de éxito, pero luego invariablemente regresan y empiezan a descender otra vez. Lo hacemos con nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra vida en general. ¿Por qué? Bueno, podría decirse que es porque nos saboteamos por distintos motivos. Nuestro padre era cruel con nosotros y ahora somos crueles con nosotros mismos. Estamos en conflictos porque la sociedad nos transmite mensajes confusos. Caímos en un patrón de autosabotaje porque por algún motivo no sentimos que merecemos el éxito. ¿Sabe? Quizás alguna de estas cosas sean ciertas
para su situación? Bueno, podrían ser todas verdad. No tengo ni la menor idea. Y para ser sincero, realmente no importa, porque nada de eso importa. La verdad es que, por más factores que existan o no existan, el único motivo por el que seguimos esta montaña rusa de casi éxito y casi fracaso, esta curva de mediocridad, esta maldición de lo normal, es que nos falta un punto único. Y ese fue el punto con el que me encontré por casualidad. Al comenzar a examinar mis triunfos y mis fracasos, me di cuenta gradualmente de que las mismas actividades que me habían rescatado del fracaso, que me habían llevado de la línea del fracaso a la línea de supervivencia, también me rescataban de lo normal y me llevaban de la línea de supervivencia a la línea del éxito, con solo seguir haciéndolas. Y ese era exactamente el asunto. Eso era precisamente lo que yo no estaba haciendo. Una vez que superaba un poco la supervivencia y comenzaba a sacar la cabeza a flote en las aguas del éxito, sin darme cuenta o sin pensarlo, dejaba de hacer las cosas que me habían llevado hasta ese punto. Naturalmente me volvía a hundir, a descender hacia la supervivencia y más allá, tocando fondo en la línea de fracaso. Y eso hice todas las veces. Esa es la única razón por la que nuestra vida sigue esa montaña rusa. Es así de sencillo. En cuanto nos alejamos del fracaso y pasamos la línea de supervivencia, dejamos de hacer las cosas que nos trajeron hasta ese momento. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted ya sabe cómo hacer todo lo necesario para lograr un éxito extravagante. Así es como ha sobrevivido hasta el momento. Y si puede sobrevivir, entonces puede triunfar. No necesita hacer algo brillante e imposible. No necesita adquirir habilidades endemoniadamente difíciles, ni crear una idea innovadora a nivel de genio intelectual. Todo lo que debe hacer es seguir haciéndolo. Todo lo que le ayudó hasta llegar a este punto, que es exactamente lo que el 99.9% de las personas no hacen, que son esas cosas por lo que la mayoría de la gente no las hace. ¿Cómo pueden vivir una vida enormemente feliz y exitosa haciéndolas? Es de lo que trata este libro. Comencé a darme cuenta de que en esa montaña rusa se hallaba oculto el secreto del éxito profundo. Si solo lográramos seguir haciendo las cosas que nos levantaron del fracaso a la supervivencia, en primer lugar, las cosas que ya sabemos cómo hacer y que ya estábamos haciendo, podrían con el tiempo llevarnos por todo el trayecto del éxito. ¿Qué son esas cosas exactamente? ¿Cuáles son las acciones que nos mueven hacia arriba en la curva? ¿Y cuáles son las acciones que nos empujan hacia abajo? Le diré lo que son en una sola palabra: simples. Las cosas que lo sacan del fracaso y hacia la supervivencia y el éxito son simples, tan simples en efecto que es fácil pasarlas por alto, extremadamente fácil pasarlas por alto. Es fácil no verlas porque cuando se las observa parecen insignificantes. No son cosas grandes ni arrolladoras que demandan un esfuerzo enorme. No son heroicas ni dramáticas. Mayormente son cosas pequeñas que usted hace todos los días y que nadie siquiera nota. Son cosas que son tan simples de hacer y, sin embargo, la gente exitosa las hace, mientras que la gente que no triunfa solo mira y no pone manos a la obra. Las cosas son como sacar unos dólares al cobrar el salario y ponerlos en una caja de ahorros y dejarlos allí, o hacer unos minutos de ejercicio todos los días sin omitirlo. Quizás leer todos los días 10 páginas de un libro inspirador, educativo y capaz de cambiarle la vida. Podría dedicar unos minutos para dedicarle a alguien cuanto la aprecia y hacerlo constantemente todos los días, durante meses y años. Las pequeñas cosas que parecen insignificantes en el actuar, pero que cuando se acumulan con el tiempo rinden resultados muy grandes. Podríamos llamarlas pequeñas virtudes o hábitos del éxito. Yo las llamo disciplinas diarias simples, actos productivos simples repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo. En pocas palabras, es la ligera ventaja. Holgazán o millonario. El motivo por el que le estoy contando la anécdota del holgazán y el millonario es que no solo se trata de la historia de mi vida, es la historia de su vida también. Usted tiene adentro suyo a un holgazán y a un millonario, con el potencial de fracasar y el potencial de triunfar. Todos lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia que decide cómo terminarán las cosas? De hecho, es usted. La verdad es que usted tiene el control completo sobre la dirección en la que va encaminada el resto de su vida. Desde esa noche de desesperación,
desarrollé varios negocios exitosos y gané más dinero de lo que jamás hubiera imaginado cuando era gerente de una compañía o empresario de energía solar. También viví mis relaciones personales con una dicha y gratificación que no sabía que fueran posibles. Y al escribir estas palabras, gozo de mejor salud y siento más energía y me siento más vivo hoy de lo que estaba hace 10 años. Soy más feliz hoy, tengo mejores relaciones personales y una vida profesional más grata de lo que tenía hace 10 años. Y hace 10 años ya las cosas me estaban yendo muy bien. En efecto, mi vida de hoy es mejor de lo que era hace 10 años, en todos los aspectos. Y eso mismo espero poder decir dentro de 10 años. Desde ya podría perderlo todo mañana. Me sucedió antes y sé que sobreviviré, pero hay algo que no puedo perder. Y con eso solo podría comenzar de cero y construirlo todo nuevamente. Y hacerlo en tiempo récord. Eso es la ligera ventaja. Un detalle más, cuando digo millonario, no estoy hablando solamente del dinero o éxito financiero. Esa palabra la empleo como rótulo de éxito, pero es solo un rótulo, una metáfora. Al igual que holgazán es una metáfora. Cuando digo millonario me refiero a alguien con una sonrisa millonaria, con 1 millón de amigos, que $1 millón o 1.000 millones o billones de alegría, amor, satisfacción, gratificación, excelentes relaciones personales, curiosidad y fascinación, pasión y entusiasmo, emoción y logro. Una vida que vale una fortuna en su vida. Deseo esa vida para usted.